Queridos hermanos, bienvenido a este programa Familia Camino de Santidad. Una vez más, compartir con ustedes algún pensamiento que pueda ayudar a nuestra vida familiar. Hemos estado tratando acerca del sentido del sufrimiento en nuestra familia, el sentido del sufrimiento en nuestra vida cristiana. Por eso quisiera ampliar un poco más este sentido del sufrimiento en nuestra familia, en nuestra vida. Porque ciertamente que se llega a comprender a la luz de la fe. Voy a leer un texto de San Juan Pablo II relacionado al sufrimiento. ¿Cuál es la clave? Decía el Papa San Juan Pablo II. La clave de dicha lectura es la cruz de Cristo. ¿Qué lectura? La lectura del sufrimiento. El Señor quiso en nuestra vida, de manera especial, participar de ese sufrimiento. Pues en nuestras familias también nosotros somos parte del sufrimiento. Como familia, como persona, es algo que convivimos y lo llevamos en nuestra vida. Entonces quisiera reflexionar el sufrimiento, pero bajo ese aspecto de la voluntad de Dios. ¿Cómo yo puedo aceptar el sufrimiento, la enfermedad bajo la óptica de la voluntad de Dios? Ciertamente que debemos de resignarnos al sufrimiento. Ciertamente que debemos de utilizar los medios que la ciencia, los doctores nos brindan para que nosotros podamos curarnos. Eso es algo normal. Pero también nos encontramos en esa disyuntiva en que a veces, a pesar de que usamos de nuestros médicos, a pesar de que usamos de los medicamentos, sin embargo, el dolor a veces no se aplaca. La enfermedad a veces no se cura. Y es allí donde ha de entrar esa visión de la fe, pidiéndole al Señor que sea su voluntad. Decía una frase, un santo: yo, Dios mío, ni deseo curar ni estar enfermo, solo quiero lo que vos queráis. Habiendo usado todos los medios naturales, pero a veces el Señor, a pesar de eso, nuestra enfermedad nos sigue acompañando. Y tampoco es correcto lamentarse o vivir lamentándose de los dolores y sufrimientos. No es grato a Dios. Claro, uno puede compartir con sus amigos, con su familia, comentando su enfermedad,
pidiéndole que intercedan en sus oraciones para que pueda ser más llevadero. Claro, es correcto. Eso no significa ser falto de virtud. Estamos hablando de sufrimiento, enfermedades graves, crónicas, no de esos mal momentos que a veces pasamos o dolores sencillos que a veces, elevando la mirada a Dios, podemos santificarnos y santificar, porque el dolor también santifica. El mismo Señor Jesucristo, fíjense que en los momentos de dolor fuerte, Él le pedía a su Padre, lo podemos leer en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, versículo 38. Mi alma siente gran angustia. Le pidió a su Padre eterno que lo libre de ella. Pero continúa diciendo el texto en Mateo 26, versículo 39, Padre mío, es posible no me haga beber el cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es el espíritu con el cual nosotros debemos de pedirle al Señor, que nos enseñe en los momentos de dolor, de dificultad. Porque también en el sufrimiento se puede servir a Dios, cuando Dios lo permite en nuestra vida. A veces nosotros queremos estar sanos, o le pedimos a Dios que nos dé la salud, que nos quite la enfermedad, porque queremos ir a evangelizar, porque queremos ir a la iglesia, porque queremos recibir la Eucaristía. Sí, es correcto, pero puede ser que nosotros le demos mayor gloria a Dios y nos santifiquemos más, ofreciéndole esa enfermedad que quizás nos pueda tener en la cama y no poder hacer esas actividades que deseamos, porque así lo ha permitido, así lo ha querido Dios. Claro, es difícil a veces aceptarlo. A veces creemos que somos una carga para el resto de la familia, el no poder valernos por nosotros mismos, pero aún en esos momentos, eso es lo que Dios ha querido, eso es lo que Dios ha puesto en mi vida. Y por eso debemos de ofrecérselo al Señor. Porque padeciendo también se sirve en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento. Decía San Juan de Ávila, escribiéndole a un sacerdote que estaba enfermo, decía: no consideres, amigo, lo que harías estando sano, sino cuánto agradarás al Señor con contentarte de estar enfermo. Si buscamos agradar a Dios, si buscamos hacer su voluntad, bueno, su voluntad no siempre es estar con salud. Probablemente demos mayor gloria a Dios, ofreciéndole el dolor de nuestra enfermedad. Decía San Francisco de Sales que más se sirve a Dios
padeciendo que obrando. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nos toca en nuestra familia? Tenemos que sufrir y padecer adversidades, no solamente enfermedades físicas. Recuerden que existen enfermedades o sufrimientos físicos, pero también existen sufrimientos morales, que a veces son más difíciles de llevar, no tan rápido de curar, pues todas esas cosas surgen en nuestra familia, en nuestro hogar, y que debemos de ofrecérselo al Señor, porque así Él lo quiere, sin quejarnos. A veces nos quejamos que los médicos no nos atienden bien, que los medicamentos no producen sus efectos que nosotros queremos. Y cuántas veces siempre estamos como disgustados. Pero es muy importante en esos momentos orar con mucha humildad, pidiéndole al Señor que nos dé su fuerza y su luz para llevar el dolor. Porque quizás gracias a ese dolor sea la tabla de nuestra salvación y también la tabla de la salvación de los miembros de mi familia. Cuenta la historia que un enfermo le reza a su santo devoto, pidiéndole, y se dirige a su tumba para pedirle que lo cure de su enfermedad. Y así fue que se dirigió a la tumba de su santo devoto pidiéndole que le devuelva la enfermedad. Pues el Señor le concedió esa petición y se curó, regresando a su hogar y pensando en su silencio, en su interior, decía: ¿para qué quiero recobrar la salud si la enfermedad me ayudaba mejor a salvarme? Y con esos pensamientos que turbaban su mente, decide volver a rezarle el lugar de donde se encontraba su santo devoto y le pide nuevamente que si Dios quiere su salvación por medio de su enfermedad, que se haga su voluntad. Y así fue. Le pidió que intercediera ante Dios para que le concediera lo que más convenía para su salvación. Y apenas terminó de hacer esa plegaria, cayó enfermo y quedó otra vez, a pesar de que estaba enfermo, sin embargo consolado, porque estaba seguro que eso era lo que disponía la voluntad de Dios. Así es que nosotros debemos de pedirle al Señor, pues, que se haga, Señor, tu voluntad, lo que sea mejor para la salvación de mi alma, lo que sea mejor para el bien y la gloria de Dios. Claro, en las enfermedades, en las tribulaciones, es también donde se prueba nuestra virtud. Soportar los dolores, las adversidades, son parte también de probar nuestra virtud. Porque seguirlo al Señor cuando estamos sanos,
cuando estamos consolados, cuando las cosas funcionan bien, quizás no se nos hace tan difícil, pero cuando nos toca caminos difíciles, es allí donde se prueba nuestra virtud. El Señor a veces pone en nuestra vida momentos difíciles para que nosotros crezcamos en la fe, en el amor, en el seguimiento. Decía San Francisco que un hermano religioso se compadece al lado de él que estaba sufriendo y se atreve a hacer unas plegarias pidiéndole a Dios que le quite el dolor y el sufrimiento. San Francisco de Asís escuchó a ese hermano religioso que decía esas palabras y entonces, muy molesto, San Francisco le dice estas palabras: ¿sabe, hermano, que si no estuviera persuadido de que hablaste por ingenuo, no quisiera verte más tiempo en mi presencia, por haberte atrevido a poner tu lengua en los juicios de Dios? Porque Dios le habría permitido ese dolor, ese sufrimiento. Luego, ya muy débil después de haber dicho esas palabras, muy extenuado por la enfermedad, San Francisco besó el suelo, diciendo estas palabras: gracias te doy, Señor, por los dolores que me envías. Te suplico que me los aumentes, si es de tu agrado. Mi mayor gusto sería que me aflijas más, sin ceder un punto, porque en cumplir tu voluntad encuentro el mayor consuelo que puede experimentarse en esta vida. Qué hermosas palabras que nos da San Francisco de Asís, hombre que se asemejó a Jesucristo en sus dolores, en sus tribulaciones. Que también nosotros, queridos hermanos, uniéndonos a la voluntad de Dios y teniendo presente que el sufrimiento es parte de nuestra vida, el sufrimiento es parte de nuestro mundo, que podamos, con la ayuda del Señor, poder cargar día a día para nuestra santificación con aquellas cruces, dificultades, sufrimientos físicos o morales que el Señor nos ponga en nuestra vida. No te olvides, suscríbete, activa la campanita, de esa manera podrás ser notificado del próximo video que estemos subiendo a este canal Familia Camino de Santidad. No se olviden de rezar la familia unido el Santo Rosario. Que Dios derrame abundantes bendiciones.